Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en el Perec 28:11 de Geburot y dice así: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía Gemini por enseña. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día en Apuscolí, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta la plaza pública de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Saúl dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, Pablo recibió autorización para vivir aparte con un soldado que le custodiase. El cumplimiento de la providencia del Eterno en la vida de Rab Shaul se hacía patente. Había llegado a Roma como se le había profetizado, y esto es algo extraordinario. Una cosa es recibir la profecía y otra cosa es el cumplimiento de la misma. En este caso, y por la tal razón, Rab Shaul estaba pero muy contento, porque después de tantas vicisitudes como hemos estado viendo, finalmente logra llegar a Roma y cumplir así su masal. Él tenía que llegar a Roma y compartir la palabra. Y desde luego, pues él nunca había llegado a Roma, pero sin embargo, había muchos que se le habían adelantado, muchos hermanos que habían entendido y comprendido la verdad de la esperanza en el Dios altísimo y único, y también en su Mashiach. De tal manera que, como acabamos de escuchar, los hermanos se regocijaban y se alegraban por verlo, por saber que estaba allí con ellos. Era algo extraordinario, una fiesta extraordinaria, y las facilidades que se le dieron, que aun cuando no le dieron la libertad, pero le dieron la facilidad y la autorización para vivir aparte con un soldado que le custodiase. Eso fue todo, pero de alguna manera, aunque tenía todas las libertades, pues no se podía mover de allí porque tenía que estar custodiado. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué nos enseña la escritura acerca de la vida de Rab Shaul? Nos hace mirar la entrega, la consolidación, la persistencia, la perseverancia en un hombre que nunca decayó en su esperanza, porque sabía que las cosas que el Eterno dice o nos dice en su cumplimiento se dan. Y en este caso, de una manera muy importante, es precisamente el hecho de que el pueblo pudiese ser nutrido con la palabra que él llevaba. Shaul experimentó y recibió de parte del Eterno grandes revelaciones. Por eso es tan importante sus cartas, aun cuando hay mucha gente que lo desvirtúa, su labor, su trabajo, su nombre, su Abodá Hashem y la revelación tan extraordinaria en las 13 cartas que escribió. Esto no no le llega ni a los talones, todas estas cosas negativas, por la grandeza con que él asumió su responsabilidad y el gran honor que tuvo de poder compartir la Torá con todos aquellos que tenían la necesidad de saber, ahora que ya llegó Yeshua, o en este caso el Mashiach, Yeshua, ahora qué hay que hacer. Y ciertamente hubo lagunas que llenar, y por medio de la revelación se le dio la forma en que ahora, si ya antes se esperaba la redención, ahora llegada la redención, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
qué acontece ahora que ya llegó el Mesías y que ha ganado, que ha dispuesto el Eterno a través de él la Gedulá, la redención y todas aquellas cosas que eh, eh, que son las que deben de caminar y deberían de ser nutridas de la Gedulá, la santificación, la justificación, todos los temas que tienen que ver cómo voy a andar, de qué manera puedo andar, cuál es mi esperanza ahora en el Mesías ya venido, cuáles son las implicaciones ahora de vivir ahora con el Mashiach y especialmente echando mano de la redención que nos ha dado, de qué manera podemos nutrir nuestra vida y de qué manera podemos nosotros encaminarnos delante del Eterno. Y todas estas cosas, todos estos cuestionamientos, Rab Shaul los aclaró y los definió en las 13 cartas que él realizó. Tuvo mucho tiempo ahí en Roma. Después, según el relato bíblico, fue liberado por un tiempo, pero después nuevamente fue llevado a la cárcel a Roma y a donde tendría una sentencia ya y consecuentemente un hombre que no debía, un hombre que no tenía sobre su espalda, sobre su cabeza, ninguna responsabilidad, le achacaron una situación que no era y finalmente la justicia o la mala justicia o la justicia inventada por Roma cayó sobre él y como veremos, él murió como un mártir, como un hombre que dio lo mejor de lo mejor para el servicio del Eterno y no escatimó ni su propia vida, sino fue un hombre que día a día la derramaba, que día a día tomaba aliento del Eterno, porque créanme que esto que hizo Rab Shaul, si el Eterno no le hubiera ayudado, no le hubiera protegido, como vimos, si el Eterno no le hubiera provisto, si el Eterno no hubiese abierto las puertas, jamás se hubiera logrado. Así es que detrás de todo esto vemos la providencia divina, vemos la operación de la mano de Dios operando, obrando de una manera extraordinaria para que se cumpliera este dicho de que ciertamente Rab Shaul tendría que llegar a Roma y tendría que terminar allí su abodá Hashem. Por lo tanto, mis amados hermanos, todos tenemos un abodá, un servicio al Eterno y un destino que el Eterno nos ha dado. Entonces, esas dos cosas se combinan en la forma en que Él quiere, aun cuando nos ha dado libertad de decisión. Al final del día, Él no está limitado y Él logra los propósitos en la vida de cada uno. Uno los puede frustrar, Dios puede ocupar a otro. Si Rab Shaul no hubiese decidido con todo su corazón servir al Eterno, hubiera sido otro. Pero acá el punto es en que Rab Shaul decidió con todo su corazón servir al Eterno y no escatimar nada, incluso su propia vida. Y esto fue el coste de su salida de este mundo para entonces alcanzar de una manera el supremo llamamiento en Mashiach Yeshua. Ciertamente nos dio un llamamiento y ese llamamiento es a su servicio y ese servicio se tenía que desarrollar y ese servicio se tenía que alcanzar hasta llegar al fin. Y esto nos habla precisamente de una vida como la vida de Abraham Avino, como la vida de David, Melech, todos y cada uno de los hombres que decidieron servir al Eterno, llegó el tiempo de su partida y todos experimentando con gran alegría ese servicio al Eterno, lograrían la meta y el propósito del Eterno en su vida y a partir de ahí su partida. Lo hizo Moshe, lo hizo Aarón, lo hizo Miriam y lo hicieron muchísimos hombres
que fueron entregados al servicio del Eterno y lo haremos también nosotros. El Eterno tiene en su acervo, tiene no solamente lo que haremos en el mundo y qué haremos en él, sino también el tiempo de nuestra venida y de nuestra partida. Solamente Él lo tiene en su potestad, solamente Él conoce la partida de cada uno de ellos. Y pues el Eterno, quien es bendito, otorgue a nuestro corazón, a nuestra alma, sabiduría para servirle con toda entrega, con toda valentía, con toda ansiedad de poder alcanzar la meta que Él nos ha puesto. Él nos lo va revelando a través de los días, Él nos lo va revelando y procurando aquellos caminos que tenemos que recorrer y también a las personas que habremos de conocer y también de servir. Bueno, pues esta es la vida de Rab Shaul, una vida extraordinaria, y estamos cerrando prácticamente el libro de Geburot, y con la ayuda del Eterno terminaremos. ¿Qué nos deja esta reflexión? Nos deja que tiene control de todas las cosas, y ese Dios uno y único que tiene el control de todas las cosas guía nuestros pasos. Sin que nosotros veamos, sin que nosotros nos enteremos, las cosas se van alcanzando, y muchas veces nosotros podemos sentir que vamos alcanzando aquellas cosas que el Eterno tenía preparada para nosotros, y eso es parte de su plan. Que el Eterno te ocupe, que el Eterno te ayude a poder percibir y entender cómo alcanzas esos propósitos de Dios y no olvidarnos a quien servimos. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.